Bienvenidos al podcast Glucosa 6, Salud y Fitness. El mantener un estilo de vida sano trae consigo beneficios de salud y hasta económicos, pero sobre todo disminuye el riesgo de muchas enfermedades. También existen mitos alrededor de este tema, y es por esto que hago este podcast, para informarte y ayudarte en el camino a tomar mejores decisiones. Y hablaremos sobre lo más nuevo y efectivo para que mejores tu día a día. Soy Cristian Marín y seré tu anfitrión en este programa. Y sin más preámbulos, iniciemos. Hola amigos, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Glucosa 6, Salud y Fitness. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que ya tiene un recorrido bastante largo en el área de medicina del deporte. Les platico un poco de qué va. Él es especialista en medicina del deporte por parte del Politécnico. Él es el médico de la Federación de Muay Thai en México. También es subdirector médico de la IFMA. Es jefe de servicios de médicos del Consejo Mundial de Kickboxing. Ha trabajado en diferentes ligas de combate extremo y actualmente también está en la Comisión de Box de la Ciudad de México. Como han visto, tiene una trayectoria muy larga. Y con ustedes, el doctor Víctor Hugo García. Víctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Víctor, bienvenido al programa y qué bueno que pudiste estar el día de hoy con nosotros. La cuestión es que quisiera que nos platicaras un poco sobre lo que es la medicina del deporte, pero aplicada a deportes de contacto. Y bueno, mira, la medicina del deporte como tal, como tú sabes, fue una especialidad que se fue desarrollando en México, tal y como tú saliste de la especialidad en el Instituto Politécnico Nacional, que es la escuela más antigua de medicina del deporte, que la empezó el doctor Fileno Piñera Limas, que fue mi maestro. El Lobo Fileno fue mi maestro. Y el Lobo Fileno estudió en Italia, en la ciudad de Roma. Y él empezó a hacer diferentes cosas. Gracias a eso, empezó a haber una serie de circunstancias. Empezó a conocer en los años 70. De hecho, salieron muchas generaciones. Tenemos muchos compañeros que han estado trabajando, como Maén, como Solís, como Gama, en paz descanse, como Alfredo Cabello, que es el presidente del Consejo Nacional de Medicina del Deporte. Y muchos otros médicos que han sido especialistas. Fíjate tú que en deportes de contacto casi nadie, si no hay muchos, que han estado trabajando ahí, güey. Cuando sucedió, el primer jefe de servicios médicos de la comisión de box fue Horacio Cacho. Él era médico general. Y después estuvo el doctor Horacio Ramírez Mercado, que fue su principal alumno. Después tuvieron muchos otros como Mata, como el doctor 20 médicos que han estado trabajando ahí. Ahora, a partir de unos años a la fecha, yo he estado metido en ese medio, en ese tiempo, y me ha tocado trabajar porque hice una subespecialidad en España de trauma deporte. Entonces, precisamente gracias a eso es que empiezas a utilizar otro tipo de conceptos, otro tipo de cosas para poder atender a las personas, ¿no? Y fíjate tú que en deportes de contacto, una de las principales cosas para evitarte problemas es la medicina preventiva, es decir, prevenir que vayas a tener algún tipo de problema, ¿no? Esa justamente, una parte muy importante, como en la mayoría de tienen todos los deportes, justamente debería de ser esta parte de medicina preventiva. Platícanos un poco más, en el aspecto de los deportes de contacto, ¿cómo aplicas la medicina preventiva? ¿Cómo te acercas a los peleadores? Mira, todo tiene que ver mucho porque en los peleadores, ya sean profesionales o amateur, mucha gente los baja demasiado de peso. A veces hay unos que los bajan hasta con diuréticos. Y uno de los principales problemas es eso, que bajan demasiado de peso, ¿no? Que no estuvieron entrenando bien,
que tienen que bajar 10 kilos y en una semana los tienen que bajar, ¿no? Y un día antes, Deshidratando, sí, o sea, digo, vas aprendiendo las cosas, ¿no? En un efecto de deshidratación, tú como médico sabes perfectamente bien lo que es un estado de hidratación o de deshidratación. Entonces hay personas a los cuales, si el estado de deshidratación es muy severo, simple y sencillamente no lo dejas pelear. Y te puedes echar a promotores encima, te puedes echar a gente encima, pero digo, lo más importante es la seguridad de los individuos. claro, estás como responsable de que ellos estén bien, salvaguarda su vida sobre todo. Mira, y ese es uno de los graves problemas. O sea, primero tienes que saber, conocer su historia clínica, conocer quiénes son, a ver de dónde vienen. Si tienes a alguien que tuvo 2 knockouts y va a pelear de nueva cuenta, digo, a mí primero me tienes que traer tu resonancia magnética para ver si puedes pelear, si es que puedes pelear, man. Y eso, con eso te vas a evitar 20 problemas, ¿no? Por gran fortuna, en los servicios médicos que hemos estado atendiendo y que hemos estado haciendo, siempre la medicina preventiva ha sido una situación muy, pero muy, muy importante, ¿no? El evitarnos diferentes circunstancias que pudieran pasar o no. Claro. Muy bien. Y entonces, en caso de que tú encuentres algo que esté mal con el atleta, definitivamente no pelea. Hay signos clínicos, signos físicos que te pueden dar un estado de deshidratación, ¿no? Claro. Y entonces al estarlos viendo, al estar checando, al ver sus pupilas, sus reflejos oculares, que estén isocóricos, que estén normorefléxicos, que veas la mucosa, que veas, por ejemplo, situaciones como sus molares, güey. O sea, una cavitación en sus molares, digo, tienes que ver, pensar mal, o sea, si alguien está boxeando y tiene una muela super fracturada y tiene una cavitación muy profunda, digo, le recibe un mal golpe, una patada, y eso significa que se le fractura el maxilar inferior, mano. Sí, ¿Sí? y directo a Entonces, urgencias, claro. o sea, ¿para qué demonios lo dejas? O sea, yo digo, agarro y no peleas. Okay. Oiga, pero es que yo mire que no vale, no peleas. Está perfecto. Ese es un ejemplo ya de... Porque les comento, el doctor trabaja con deportistas amateur y deportistas de alto rendimiento. Entonces esto es súper común en estas áreas. Doctor, Víctor, ¿qué nos recomendarías, por ejemplo, para gente que quisiera comenzar en esta parte? ¿Qué tendrían que tomar en cuenta justamente antes de entrar a competir? Porque tú ya nos comentaste justamente de alguien que ya compitió previamente, que tuvo una lesión y que no se cuidó bien. Mira, yo creo que lo más importante de una persona en deportes de contacto, mira, yo te voy a decir, yo como médico, yo te voy a decir por qué me incliné yo hacia la medicina del deporte, ¿sí? Yo fui deportista de alto rendimiento. Yo jugué fútbol americano 25 años. Okay. ¿Sí? Yo jugué desde infantiles, juveniles, intermedia y liga mayor en Águilas Reales en Ciudad Universitaria. ¿Sí? De ahí, de estar jugando fútbol americano, empecé a hacer algún tipo de deportes de contacto, artes marciales en específico. Tengo una negra, un arte marcial. Y después, llevo 15 años boxeando. Entonces, gracias a eso, que todavía practico esto, que todavía me dedico y hago ejercicio, me subo al ring, sigo haciendo de repente sparring, es una de las condiciones que me permiten entender a las personas, ¿sí?, de una forma diferente, ¿sí? Claro. Y tratando de evitar diferentes circunstancias, ¿no?, que pueden llegar a presentarse, ¿sí? A veces como médico te puedes encontrar limitado, ¿sí? Y yo, ¿qué es lo que le tengo que decir a las personas? Volviendo a la pregunta inicial, yo lo que tengo que decirles, primero, vete a un lugar en donde realmente te enseñen, en donde realmente aprendas, donde tengas a alguien que, si te vas a meter en un arte marcial, que sea un arte marcial de alguien serio, de alguien que esté certificado. Bien. De alguien que te lleve de la mano, no que te ponga a pelear a la semana, al mes o a los 2 meses, porque eso no se hace. Primero tienes que aprender a pararte, tienes que aprender a mover y desplazarte, a protegerte primero, a esquivar, y ya después empiezas a soltar golpes. Claro. ¿Sí? Es importante que las personas tengan una fase, ¿sí?, en donde comiencen poco a poco
a tener un desarrollo de sus capacidades físico-atléticas. ¿Y cómo lo van a conseguir? De manera pausada. O sea, no es así de las buenas a primeras. Justamente, tendrán que tener una adaptación física en relación al deporte que van a practicar. Como bien lo mencionas, es necesario que el coach entienda esta parte. Si es un coach certificado, definitivamente va a entender las bases fisiológicas para un buen entrenamiento, una buena adaptación, y así pueda competir, que pueda vencer al contrario y que sobre todo tenga la habilidad técnica para poder defenderse y no cursar con una lesión grave. Mira, yo lo que he visto mucho, pero mucho, es que primero, ¿sí? Existen muchas personas que pudieron no estudiar absolutamente nada, que llegaron a un gimnasio y que estuvieron entrenando y que gracias que pasaron 6 meses se metió esteroides y ahora ya es el entrenador del gimnasio, ¿no? Súper común. Digo, ¿sale? O en su defecto, que no ha tenido un desarrollo para poder entender cómo se lleva un proceso de preparación física en diferentes deportes. No es lo mismo la preparación física que tienes en deportes de contacto, no es lo mismo la preparación física que llevas en kickboxing, en Muay Thai, en boxeo, en artes marciales mixtas. Su preparación es diferente. Claro. Entonces un preparador físico en general no puede llegar a llevar a ese tipo de personas, ¿no? Tampoco un entrenador lo es todo. Acuérdate que existe una cosa que se llaman equipos multidisciplinarios. Y un equipo multidisciplinario, estás hablando de un psicólogo del deporte, estás hablando de un entrenador, estás hablando de un preparador físico, estás hablando de un médico deportólogo, ¿sí? Y estar hablando de que todo esa gama de personas deben de estar trabajando en específico para poder tener un éxito. Y llamarle éxito no significa que saques una medalla, no significa que ganes un campeonato del mundo, no, significa que salgan las cosas bien y que no te corra el riesgo un deportista profesional al momento de estar trabajando. El grave problema es que hay veces en las cuales los deportistas profesionales no están acostumbrados a pagar. ¿Sale? Entonces piensan que uno trabaja de a gratis y bueno, con el tiempo se van dando cuenta de que no, así no es el asunto. Sí, claro, y la necesidad del conjunto de especialistas para mejorar su rendimiento, como bien lo dices, ¿no? Existe justamente, bueno, todavía existe como la idea errónea de que el entrenador puede llevar a un deportista. Y necesitamos el grupo de todos los especialistas para poderlo llevar, vaya, acompañarlo y llevarlo, como bien comentas, al éxito. Y justamente creo ahí, como agregando al comentario que hiciste, es que el médico deportólogo o el médico del deporte es quien debería de llevar la batuta en la cuestión del aspecto de salud y apoyarse de los demás especialistas para buscar los buenos resultados del atleta. Bueno, es que el primero que lo ves eres tú, ¿no? Como médico deportólogo. O sea, tú eres el que hace la historia clínica, el que partes de las cosas, el que hace una antropometría física, el que ves si padece o no padece algún tipo de enfermedad, si tiene algún tipo de alergia, si toma algún tipo de suplemento, de un complemento o de algo que esté haciendo el deportista. A partir de entonces, bueno, tú le das en su antropometría, sacas su somatotipo y le dice, este deportista está así, 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 asado, tiene que hacer esto, tiene que bajar tanto de peso, necesitamos mejorar su tejido muscular, necesitamos bajar su tejido graso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son las condiciones para estar trabajando de una manera. Yo eso lo he estado haciendo, lo hemos estado haciendo en deportes de contacto. Fíjate que a nivel América Latina somos pocos los que nos dedicamos a eso. A mí me ha tocado ser conferencista en el último Congreso Panamericano de Medicina del Deporte, que fue en Panamá, hace 2 años. Yo fui uno de los ponentes y fui el único que estuvo hablando sobre deportes de contacto. El único. Bueno, yo y un amigo, Rodrigo Damián Merlo, que él es doctor en ciencias del deporte, ¿no? Bien. Y él habló sobre la preparación física en deportes de contacto. Muy interesante, justamente falta esto, como aumentar más, pues darle más la importancia que tiene justamente y ya juntar las ciencias al deporte. Y ya meter antropometría, dar un seguimiento, dar un entrenamiento en relación a los resultados de la antropometría, es lo que necesita el deportista. Pues sí, Cris, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que primero existe una serie de envidias en el medio en específico, ¿no? Segundo,
Cuando empiezas a tener resultados, empiezas a ver cosas, a hacer mediciones, no quieres publicar. O sea, y no me refiero a mí, sino a muchos compañeros que lo han estado haciendo o que no lo han estado haciendo. Claro. Sí, de por sí somos 20 ratones los que estamos trabajando en medicina del deporte, ¿no? Que las generaciones que salen son de 5, 6, 8, no sé. Son pequeñas, muy pequeñas. Y eso también provoca que la especialidad no se conozcan los alcances que tiene, ¿no? El potencial que tiene para los atletas y para la población. ¿Sabes cuál es el problema también? Que mira, yo me acuerdo, yo salí hace 19 años de la especialidad y me acuerdo que yo tenía un par de compañeros, voy a omitir los nombres, que al momento de explicar, de ver el por qué haces una especialidad en medicina del deporte, dos en específico, uno que trabajaba director en un centro de salud y otro que trabajaba en otra cosa, decía, yo estoy haciendo esto por tener una especialidad. O sea, ¿qué es eso? No, tienes que tener el gusto. O sea, diablos, o sea, ¿cómo que estoy estudiando? O sea, como si no te quedara de otra para estar haciendo esto, ¿no? Digo, yo sí he visto compañeros que sí no les gusta, ¿no? Yo, te soy sincero, lo más importante debe de ser que disfrutes lo que estás haciendo. Yo lo disfruto en cada momento. El estar trabajando, el estar viendo, el estar detectando, el estar haciendo cosas para que pueda haber un deporte profesional es genial, cabrón, es genial. A mí me llama mucho, pero mucho ese tipo de atención, ¿no? Sí, claro. Entonces, como recomendación es que si tu médico del deporte practica algún deporte y le encanta el ejercicio, entonces ya, puedes confiar en él. Mira, el grave asunto de todo esto, güey, es que sí ha habido mucha gente que ni el grado tienen, güey. Y que se desempeñan como si fueran médicos del deporte sin serlo, ¿no? Güey, hay muchas personas que son así, o que a veces te quieren tirar, güey. ¿Sí? Como médico del deporte, ¿no? Y dicen, no, es que tú no... O sea, yo sí tengo la especialidad, pero no sé qué, güey, ¿dónde la estudiaste, cabrón? O sea, eso no es cierto, güey. Que no están ni certificados. O otros, nada. güey, que dicen, no, pues es que en la época en donde yo estuve solamente había cursos de medicina del deporte. Entonces no estaba la especialidad. Fue hasta el año 1980. Y le digo, no seas pinche chismoso, cabrón. Si empezó en el año 1972, güey, en México. Inicialmente comenzó con maestría y después se hizo Sí. a especialidad, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco es un pretexto. La gente que lo estudió, pues sería maestro en medicina del deporte. Digo, sí y no. Porque hay mucha gente... Mira, yo creo que en el medio te has encontrado con N cantidad de güeyes que dicen que son médicos especialistas. Y no lo son. No, es que hay muchos que están trabajando y que dicen el doctor y fulanito, sutanito y perenganito. Y pues no, güey. O sea, la medicina del deporte es una ciencia que te está llevando y que se lleva de la mano y que en la actualidad es sumamente importante, ¿no? Sí, mucha gente, es increíble que muchos médicos en medicina del deporte no hagan ni siquiera ejercicio, cabrón. Sí, eso es alarmante, vaya. Porque, pues, todos los beneficios del ejercicio y que tú los conozcas como médico del deporte y no los apliques a tu vida, eso es como, pues, no tiene... Exacto. Sí, no tiene relación. Entonces, es incoherente, vaya. Por una parte, y por otra es que muchos especialistas o gente que está que son especialistas médicos del deporte tampoco dan tanta recomendación de la práctica deportiva, no hacen tantas recomendaciones justamente del ejercicio como terapia o como mejoría del desempeño físico siquiera. Mira, Cris, pasa mucho que, por ejemplo, llega alguien, ¿no? Y le hacen una detección. De por sí, como médicos, tenemos errores garrafales, güey. Y no hablo de mí, sino hablo de compañeros, ¿no? Que de repente llega alguien y lo primero que le dicen, no, es que usted es diabético. Y lo satanizan, ¿no? No, trae el chamuco adentro, ¿no? Y entonces necesita hacer ejercicio. Sí, güey, pero no le dices ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni a qué horas, ni por qué. Sí, y esa es una de las funciones del médico deportólogo. El médico de medicina del deporte puede, sí, decirle por qué tienes que hacer ese tipo de ejercicio. Pero ¿cuál es la situación?
si tú no conoces acerca del deporte. Si tú como médico no haces deporte. Sí, justamente. Ahí el error, no sabrían cómo recomendarlo más adecuadamente. O sea, mucha gente satanizan y dice, no, es que no puedes hacer no sé, güey. Digo, ejercicios cardiovasculares. Y ahorita, por ejemplo, con esos boom de nuevas técnicas, relativamente hablando, entre comillas, como puede ser el ejercicio funcional, en donde yo más me he encontrado pacientes en donde más lesiones hay que beneficios. Sí, más lesiones hay, de que es increíble que en una sola sesión de 1 hora, ¿sí?, le hayas provocado una tendinitis de tendón de Aquiles a alguien. Sí, justamente. Por la cantidad la intensidad con la que hacen el entrenamiento, vaya. Digo, o sea, cuando yo jugué fútbol americano nos ponían a hacer enviones, güey. Pero eso no se lo vas a poner a hacer a una señora que jamás en su vida ha hecho ejercicio, o que el ejercicio que estuvo haciendo fue cambiarle al pinche canal. Sí. Sí, con su control remoto. Y en la primera sesión la truena, ¿no? Pues digo, o sea, eso no es. Claro. Sí. O lo mismo, por ejemplo, yo me he encontrado gente que durante mucho tiempo tuvieron problemas porque estuvieron dando sesiones de entrenamiento de spinning. Sí, que el spinning no es malo, güey. Yo tomé certificaciones. Yo era certificador nacional de spinning. Sí, durante mucho tiempo estuve dando eso. Sí, estuve dando clases de ciclismo estacionario, güey. Pero el problema es que muchas personas empezaron a ver como creativos en sus tonterías en la cabeza y decían estupideces como quítale el asiento, como que vamos a rebotar, como quítale todas las, o sea, digo, le quitas toda la esencia a lo que es el entrenamiento. ¿Para qué demonios le quitas el asiento, güey? ¿Para qué demonios? O sea, porque piensan que haciendo cosas la gente va a trabajar más. O se vuelve más atractivo, ¿no? Para que regresen. Digo, pero por supuesto que no. Sale eso en un momento y en específico, ¿no? Porque pues sí tenemos compañeros que se dedican mucho a estar trabajando. Durante muchos años yo trabajé en gimnasios, ¿no? O en clubes, ¿no? Pero al final de cuentas, sí, te vas hacia otro tipo de ramas. Yo fui como médico de la Federación Mexicana de Fisicoculturismo muchos años. Pero me di cuenta de que no quería hacer eso ya. Y por eso fue que me fui a los deportes de contacto. Y poco a poco me fui metiendo. Y vamos, así fue como pasaron las cosas, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, ahorita estoy hasta las manitas, metido en deportes de contacto. Sí, todo tu trabajo es de deporte de contacto. Pues sí, prácticamente, te puedes dar cuenta alrededor de dónde estás, ¿no? Sí. El consultor está lleno de estupideces de esas. Es más, permítanme comentarles cómo está, donde estamos haciendo la entrevista es en el consultorio de Víctor. Y pues vean, bueno, no, les platico. Alrededor hay medallas, hay máscaras, todas están autografiadas por pues luchadores. Por ejemplo, tiene Máscara del Santo, Conan, Aníbal, 1000 máscaras. Y pues todo alrededor del consultorio del doctor está lleno de pues cosas del deporte, justamente, medallas, pues más máscaras, cinturones, playeras, pero todos en relación al deporte. Entonces, sí, o sea, definitivamente alguien entra aquí, sí o sí. Claro. Sí, y además, digo, he estado trabajando, ahorita he estado haciendo cosas y he trabajado con boxeadores profesionales, he trabajado con peleadores profesionales, siendo parte de su equipo de trabajo, ¿no? Y me he ido a diferentes partes del mundo a trabajar con ellos y a hacer cosas, ¿no? En común, ¿no? Y al final es lo que te deja, ¿no? O sea, vas aprendiendo con el tiempo a seguir un camino, a hacer cosas y a tratarlas de hacer bien, ¿no? Tratarlas de hacer bien. Yo creo que lo más importante debe ser que cuando terminas la especialidad sigues aprendiendo, porque te quedas corto, te quedas muy corto, y por eso fue que yo me fui a hacer más, fui a aprender más, y aún así te quedas corto. Ahorita yo creo que en febrero me parece, ya termino otra maestría en educación, ¿no? Entonces, sigues con eso, sigues aprendiendo, sigues teniendo.
Porque te gusta, ¿no? Porque te llama la atención, porque sigues haciendo ejercicio. Sí, sí, y se nota cómo hablas de la especialidad, de el respeto que le tienes también a la especialidad. Claro, digo, así como a tú, cuando la hiciste, digo, a mí me costó mucho trabajo empezarla. No fue fácil, nada fácil. Y te puedo decir que tuve grandes maestros, ¿no? Pero grandes maestros, ¿no? Tuve maestros como Fileno Piñera Limas, como Gama, ¿sí? Que me mostraron un camino, que me enseñaron muchas cosas, ¿no? Que me dijeron, "Ah, es por aquí, ¿no?" Tuve maestros como Chiri Trizaga en cardiología, ¿sí? Lara Padilla en bioquímica, es un tipazo, güey. Después fue director de la Escuela Superior de Medicina, del Poli. Entonces, vas aprendiendo, vas teniendo y vas siguiendo diferente tipo de caminos, ¿no? Tuve mi generación, pues la verdad es que, dijo, difícilmente he tenido algún tipo de relación con gente de mi generación, pero no todos están dedicados al 100 en medicina del deporte, ¿no? Y sin embargo, compaginas con otro tipo de personas y empiezas a hablar y empiezas a ver y conoces a gente que estuvieron también en la especialidad, ¿no? Y están dedicados a fútbol específicamente o están dedicados a, no sé, boliche, de repente a squash, por ejemplo, ¿no? Ahí X, ¿no? ¿No? Y digo, está bien, ¿sí? Está muy bien, Digamos que a final de cuentas se especializaron en un deporte, ¿no? ¿no? O trabajan en general, o se dedican mucho al fitness, ¿no? Están así. Lo que no se vale, por ejemplo, es que existan personas que se llaman o se autodenominan doctor y comienzan a llevar ciclos de anabólicos esteroides o empiezan a meterle a las personas hormona del crecimiento o les empiezan a inyectar diferente tipo de cosas, sí, sin. Eso es súper peligroso y es muy común justamente en en el mundo pues, del fitness y del físico-constructivismo. Sabes perfectamente, tú estudiaste farmacología y lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacoexcreción, ¿sí? Son conceptos muy, pero muy, muy importantes. Que tú aprendiste para poder recetarle unas pastillas, un ácido acetil salicílico a alguien. Claro, Y siempre hay una dosis horaria fraccionada, ¿sí? En donde tú dices, esto es lo que vas a utilizar. ¿Para qué? Para beneficio propio, para que no te pase nada. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezas a utilizar cosas? Por ejemplo, ese es un artículo que hice en una revista y di una conferencia precisamente de eso. Hablé sobre el undecinato de boldenona, el equipois. El undecinato de boldenona es un esteroide para vacas, ¿sí? Que a una vaca viene, por ejemplo, le empiezas a dar, viene 1 mililitro de undecinato de boldenona y son 50 miligramos por cada 50 kilos de peso en la vaca, ajá. ¿sale? Y se lo das cada 3 semanas para que lo subas 200 kilos de peso en la vaca para que pueda pasar a matanza y tienes que esperarte 2 meses para que la puedas matar, ¿sí? Bueno, porque sube mucho de peso. ¿Qué es lo que sucede cuando le empiezas a dar un esteroide de esos con una dosis mucho mayor que la vaca a un ser humano, en donde el esteroide ni siquiera fue diseñado para hacerlo eso? Y estuve haciendo entrevistas a directores de Bayer, por ejemplo, que son los que utilizan el equipois para un animal. Y dicen, bueno, es que nosotros utilizamos esto y es para este tipo de animal, ¿sí? Y aunque una persona sea medio güey, no significa que sea vaca, ¿sí? Entonces, no está tipificado el estar utilizando ese tipo de sustancias y empieza a tener problemas renales, empieza a problemas, puede tener una vaca cáncer por ese tipo de medicamentos. O sea, y una vaca que tiene un volumen mayor que la de un ser humano, pues, o sea, tiene esas consecuencias, pues un humano pues no lo aguanta o está más en riesgo.
Lo más importante es que sabes cuál es el problema, que mucha gente lo utiliza, pero que no ha hecho mediciones. Cuando nosotros empezamos a empezar a ver diferente tipo de mediciones, diferente tipo de cosas, digo, podrías medir riesgos, Sí, justamente. podrías medir cosas, y eso no está tipificado. No está, no hay no existe una dosis segura para utilizar cosas como esas. Sí, y ahí, por ejemplo, podríamos hablar de otro tema que es lo de hacer como pruebas como de laboratorio, digamos, en humanos, que no están permitidas, que no son éticamente legales. Digo, eso no es, pero ni siquiera pensante el hecho de estar, es como si te volverías el doctor Frankenstein, cabrón. Sí, regresaríamos como a la Segunda Guerra Mundial. Sí, digo, y ahí fue donde empezó a utilizarse eso. Sí, la utilización de hormonas como la testosterona empezaron a utilizarse así. De hecho, o sea, si yo te platicara el simple hecho de estar hablando, por ejemplo, el uso, la idea del Capitán América, del cómic, tiene que ver con el uso de esteroides. Sí, ¿no? Y cómo creció, cómo tuvo evolución, cómo le pasó. O sea, diablos. Sí, no hay una sustancia mágica que te produzca eso. No hay magia. Sí, sí, sí. No, y aparte que no sea, que sea mágica y que sea segura, ¿no? No. No, digo, no existe. No existe ningún tipo de sustancia mágica. No existe ningún tipo de licuado ni batido que sea mágico para mejorar tu rendimiento físico. Es muy, muy fuerte el estar hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, digo, yo tuve la por fortuna de estar estudiando eso, que digo, me encanta lo que hago, mi trabajo me fascina, güey. Digo, soy de los pocos bendecidos. Yo veo de repente, me subo un taxi o estoy en una tienda y veo a la gente, el dependiente, y le pregunto mucho a las, ¿te gusta lo que está? O sea, con unas caras de odio, con una cara de no mames, ¿qué estoy fastidio. haciendo? No, Sí, puta, sí. güey, hay otro día más y esto, y gano poco y me siento mal y estoy de la chingada. O sea, diablos, yo estoy bendecido, Chris, porque mi trabajo me encanta. Porque yo al estar viendo gente, digo, te diste cuenta, güey, o sea, diablos, veo una persona y me divierto con mis pacientes, hablo con mis pacientes. Así es. Te entiendo totalmente. Te entiendo Sí, totalmente. digo, es padrísimo, cabrón, es padrísimo. Yo tengo la fortuna de Dios de que la gente confíe en mí y a veces tengo esto a full, cabrón. Tengo lleno. Y gracias por confiar en mí, a mis pacientes, ¿no? Y gracias a las autoridades de diferentes lugares, hasta del extranjero, por andarme dando cargos, güey, de una situación de que me vieron trabajar en un campeonato mundial y me dijeron, no, güey, es que tú quiero que estés en el consejo médico de la Federación Internacional de Muay Thai. O que me digan, me gusta que tu forma de actuar, tu forma de ver, tu forma de prevenir ciertas circunstancias, ¿no? Y tú sabes perfectamente bien, digo, en algún momento hemos trabajado en conjunto y te has dado cuenta que un traumatismo craneoencefálico, por más leve que sea, es traumatismo craneoencefálico, cabrón, y te puede provocar un edema cerebral. Sí, y el riesgo que tienes si no lo atiendes en ese momento, o sea, o tienes la precaución de que no le pase algo extra, ¿no? Sí, y entonces es inmediato el asunto, el utilizar medicamentos, el inyectar medicamentos, el pasarle, poner puntas nasales, o sea, todo el ABC, ¿sí? De la atención médica, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no pasa nada, no. Ajá. Que minimizan un dolor de cabeza después de un traumatismo, también, ¿no? Es muy común, muy recurrente. Y no, tienes que hacer la evaluación para ver que todo que esté bien, vaya. Otro tipo de circunstancias, por ejemplo, que agarra y trae una infección, trae una gripa, o sea, algo sencillo, ¿eh? Una gripa, y va a pelear, y dices, no, pues, ¿cómo crees que vas a pelear, mano? O sea, en la vida. Oye, pero es que nada más van a ser 4 rounds, me vale. No puedes pelear. O sea, no estás en condiciones idóneas para ese tipo de cosas, ¿no? Y mucha gente dice, pero pues, ¿qué le me puede pasar? Pues pueden pasar 40 situaciones. Es como, por ejemplo, una persona que va al gimnasio y que dice, ay, me voy a sacar la gripe
voy a sacar la enfermedad y voy a jalar y voy a entrenar y voy a hacer cardio para quitarme la enfermedad, puta. O sea, lo primero que tienes, tú como médico sabes perfectamente bien que si estás enfermo no entrenes, güey. Tienes que descansar. Descansa. Claro. O sea, tu organismo, fíjate que el que nos diseñó fue tan sesudo, fue tan inteligente, fue tan, pero tan especial y tan específico que dijo, no seas güey, o sea, digo, entiende esto, ¿sí? Se enciende una luz en tu cabeza, güey, por favor, no hagas esta tontería. Es tan fácil como aplicar el sentido común. Sí, así es. Así es, y mucha gente no lo tiene, o sea, no lo ha aprendido o no lo ha querido aprender, ¿sí? Y por eso se dejan de hacer cosas, ¿no? Y a mí me da gusto que alguien, tú, Chris, por ejemplo, que estés haciendo este tipo de cosas y que estés juntando a diferentes personas, ¿no? Que tienen que ver con deportes, ¿no? Que tienen que ver con diferentes tipos de deportes. Yo también en el programa que tenemos, también tratamos de buscar hacer eso, precisamente. Sí. Por cierto, bueno, hacemos, pues, vamos a aprovechar para hacer una especie de comercial. Víctor tiene un programa, se llama En Consulta con el Doctor El Guante Negro en Facebook. Entonces, ¿cómo lo pueden buscar? Se busca como en La Pelota MX, que es un canal que se dedica a deportes en específico. Los lunes está un luchador, que es el Moicano Primero. Tiene un programa, entrevista a luchadores. Los martes, cada 15 días estoy yo. Es En Consulta del Doctor El Guante. Ayer en la noche tuvimos programa, que vino el secretario general de la Federación Mexicana de Muay Thai. Los miércoles, hoy está el Gallito García, que es un peleador de kickboxing, que va a entrevista a otro tipo de personas. También está en pelota, hablan sobre se transmiten partidos de tercera, cuarta división, hablan sobre deportistas. Hay un programa específico de esta de la productora, que ella habla precisamente del deporte femenil, ¿no? Y así todos los días hay diferentes cosas. Digo, es un espacio, un canal que está creciendo y que yo llevo 5 meses en una aventura de tener un programa de 1 hora y media más o menos para estar hablando sobre diferentes cosas, ¿no? En este caso de deportistas, diferentes deportistas profesionales, conocerlos, saber quiénes son, qué están haciendo y que puedan llegar a hacer aportes, ¿no? En la gente, que los conozca y que digan, pues es un ser humano, ¿no? Y ese ser humano tiene diferente tipo de condiciones y viene a tratar de buscar ayudar, ¿no? O que te acerques a una autoridad. De hecho, uno de los invitados que tuvimos hace como 2 programas más o menos, ajá, fue Joffrey Recoder Renteral, que es el secretario de Cultura y Deporte de la delegación Benito Juárez, de la alcaldía de Benito Juárez. Y me trajo su libro, estuvimos hablando acerca de qué es lo que está haciendo la delegación, cómo lo estamos haciendo, de qué manera. Y vino conmigo esta Margarita Cerviño, que es psicóloga del deporte. Nos vino a hablar qué tan importante es, porque además, digo, no es lo mismo que hagas psicología del deporte a que pienses que por tomar 2 cursos de coaching ya puedes darle seguimiento a un deportista de alto rendimiento, ¿no? No, claro que no. O que hagas hipnosis y con eso ya lo puedas llevar a que sea campeón del mundo, ¿no? O sea, pues no. Sí, es una rama totalmente especializada que también necesita, pues, vaya, la educación y el entrenamiento, no puede ser tan fácil. Margarita, mi amiga, es la directora de la maestría de psicología deportiva. ¿En dónde está ella? Comité Olímpico Mexicano. Y es un curso a distancia de la Universidad de Madrid, de una universidad de Madrid. Ella es la encargada aquí en Sí, México. Sí. Qué interesante, ¿ok? Sí, de hecho es una mujerona, güey. Ella tiene diferentes cosas. Si alguien quiere ver el programa, es el primer programa, ella fue la madrina. Y ahí está el programa, ahí lo pueden ver. Se van a La Pelota, lo buscan en la biblioteca, que tiene de todos los programas de todas las personas, ¿no? Y estamos haciendo cosas ahí. Estamos haciendo cosas y ahorita pues se vienen más situaciones de estar entrevistando a otras personas. He entrevistado a deportistas profesionales. Estuvo la Viz Ortiz, que es 10 veces campeona del mundo en box.
¿no? Estuvo un amigo, un rock and rollero que es brother mío y que también es entrenador de bicicleta, que se llama René Torash, que también estuvo mucho tiempo. Estuvo Gilberto Ibarra, que es uno de los principales promotores de RCP, de resucitación cardiopulmonar y manejo de resucitación cardiopulmonar a nivel nacional, güey, ¿no? Entonces, con él hemos dado cursos de primeros auxilios y nos hemos apoyado y hemos hablado de diferentes cosas, ¿no? O sea, que son muy, muy, muy importantes. Sí, pues estás en todo. Digo, trato, güey. Sí, me entretengo bastante. Me entretengo bastante. Ya llevamos un cachito trabajando en esto y me encanta. Y se nota. Muy bien. Y trato. Así, entonces, pues bueno, al final de cuentas, sí es importante que la gente sepa diferentes puntos, ¿no? Que tienen que ver cómo iniciar, cómo dar, cómo continuar en eso y que haya modificaciones, ¿no? Así como de repente necesitas un entrenador que te jale, que te llame la atención. Sí. Es como tu mamá, ¿no? Cuando no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, te lleva en la dirección correcta. Exactamente. Digo, a veces piensas que estás por el mejor camino y no. Sí. La importancia de los coaches. Porque el deportista puede saber la técnica y tener años de experiencia, pero de pronto puede aflojar, como tirar la toalla, ¿no? Comenzar. Y el trabajo del coach será, oye, no lo hagas, sigue. Lo va empujando, lo va invitando a que siga haciendo las cosas, ¿no? Y sí. Mira, yo creo que alguien, si va a iniciar en esto, tiene que irse con alguien que realmente lo lleve de la mano, ¿no? Porque también tú, por ejemplo, pudiste haber sido deportista de alto rendimiento, pudiste haber estado trabajando tu físico 10 años y de repente lo dejaste y subiste de peso y dejaste de hacer ejercicio y tratas de regresar, pero como Dios te da a entender y a veces así no es. Porque mucha gente habla de, no, es que el músculo tiene memoria. Pero, no mames, eso no existe, güey. O sea, eso es una falacia, güey. No hay memoria muscular, güey. O sea, eso, digo, si no es cerebro, cabrón. O sea, no tiene cerebro el músculo, güey, para tener memoria. Es un mito súper recurrente. Sí. ¿No? Entonces, lo que sí tienes es que el músculo recupera capacidades. Claro. Es una forma diferente de expresión. Sí. Entonces, esas capacidades que perdiste, bueno, te vas a tardar menos tiempo en recuperarlas, ¿no? Y depende de lo que estés desarrollando. Puede ser el trabajo físico, puede ser el trabajo de fuerza, puede ser el trabajo de resistencia, puede ser el trabajo de elasticidad, que todas se trabajan diferente. Hay gente que de repente empieza a entrenar y dice, no, pues es que ponte a calentar 10 minutos en la caminadora, güey. Eso no es calentamiento. Perdona, pero eso no es calentamiento. Claro. El calentamiento es una preparación físico-atlética de todas y cada una de tus articulaciones, elevando la temperatura, elevando la frecuencia cardíaca, elevando el flujo de sangre para que el cuerpo esté preparado para el inicio de la actividad física. Eso es calentamiento. Y no caminar nada más. Y no estar caminando o hacer bicicleta 10 minutos, güey. O sea, eso no es calentamiento. Pero son conceptos que, si tú los quieres ver, son arcaicos, que mucha gente cree que son así. No, yo no le llamaría arcaicos, más bien les llamaría tal vez básicos y necesarios, ¿no? Que también muchos entrenadores, o sea, ya hablando de entrenadores de gimnasio, que ni siquiera, muchos son empíricos, por lo que han visto, lo hacen, pero no es lo mismo un entrenador con título, con un licenciado en entrenamiento deportivo, a un coach. Sí, y es importante, ¿no? En algún momento lo estuvimos platicando precisamente con Joffrey. Sí. Y Joffrey fue el director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Yo lo conocí ahí, de hecho. Sí, entonces Joffrey traía precisamente ese timing de hacer cosas, ¿no?
Sí, muy aplicado también el doctor Geoffrey Recoder. Él es licenciado en educación física. Y fue que hizo su maestría y que empezó a hacer cosas. Y ahorita, pues tiene proyectos, tiene cosas y todo. Y trabaja para la alcaldía. Y le encanta, ¿eh? Le encanta. Es buen tipo. Sí, es buen tipo. Y así como esos, pues bueno, existen muchas personas que están metidas aquí en medio en nuestro deporte, ¿no? En el deporte mexicano, ¿no? Y de verdad yo lo único que tengo es agradecimiento hacia muchas autoridades que han puesto sus ojos en mí, que me han permitido estar trabajando y hacer cosas, ¿no? De diferente punto de vista, ¿no? Sí, claro. Oye, bueno, pues Víctor, te agradezco mucho el tiempo que hemos estado platicando. No sé ni cuánto tiempo llevamos, no sé, no tengo ni la más remota idea, güey. El tiempo se va volando. Sí, sí. Y sí. La verdad es que has abarcado mucho de lo que es la especialidad, la importancia de la especialidad y pues justamente también especializar a los atletas como en varias áreas y sobre todo pues tener el apoyo de un médico del deporte, porque si no tienen un médico del deporte difícilmente otra especialidad, llamémosle médico general, llamémosle traumatólogo, no va a entender justamente los requerimientos que necesitaría un atleta. Porque justamente como médico del deporte tenemos la capacidad de poder comunicarnos con el entrenador, con el nutriólogo, con el psicólogo deportivo y pues vaya, es Eso la es en base. teoría, ¿eh? Es en teoría. De repente la comunicación se rompe también, güey. O sea, sí, ¿no? Bueno, a lo mejor la comunicación se rompe, pero el lenguaje es similar. Debería ser el mismo. Sí, Debería de ser el mismo. El problema es cuando el entrenador, por ejemplo, no es entrenador. Sí, ¿sale? Lo mismo sé cuando el médico no es médico. Y justamente, si alguno de los especialistas, y digámoslo entre comillas, no es especialista completamente, entonces pasa lo que comentes. Y sí, exactamente. Digo, sí es importante que la gente vaya, que habemos muchos especialistas en México. Es- Tú eres uno de tantos, como así como yo. Y que nos gusta nuestra chamba y que estamos haciendo las cosas, ¿no? A veces te debes de sentir afín a ese médico con el que estás yendo, ¿no? Claro, Sí, identificarte. sí, sí. Casi la mayoría de mis pacientes se sienten identificados conmigo por diferentes circunstancias, ¿no? Y por diferentes cosas. Ahora, digo, eso es lo que te va permitiendo que te vayas desarrollando y que vayas haciendo cosas. La historia que vas escribiendo en tu vida te va permitiendo conocer diferentes matices, diferentes cosas. Creo que mi historia se sigue escribiendo día a día, así como la tuya se sigue escribiendo, ¿no? Y ojalá que bueno, que se han entrecruzado caminos y que hayamos tenido la oportunidad de estar hablando sobre diferentes cosas que tienen que ver mucho con la especialidad médica, ¿no? Sí, de verdad es que ha sido todo un gusto conocerte, que haya tenido la oportunidad de trabajar contigo en algún momento y la verdad es que todos, bueno, siempre ha sido una buena experiencia. Sí, digo, gracias por eso. Y estamos en el camino y lo vamos a seguir haciendo, Chris, no te preocupes. Eso es parte del camino diario. Muchas gracias, muy bien. Felicidades porque estés promoviendo el conocimiento de la especialidad médica. Yo te lo agradezco como médico y especialista. No, y no hay de qué, también la importancia, porque todos los beneficios que tiene nuestra especialidad, todos los beneficios y no podemos dejar que, pues, que pase así como si no existiera, vaya. Y la verdad es que yo estoy enamorado, te lo digo así, sinceramente, estoy bien enamorado de todo lo que podemos hacer, los alcances que tenemos en la cuestión médica como especialistas en medicina del deporte y pues vaya, gente como tú que está en el medio que transmite el amor pues a la especialidad, a la gente con la que trabajas, es lo que hace también que esto pues, que valga la pena, que tenga sabor. ¿Cuánto tiene que saliste tú? Tiene mucho menos que tú, tiene ya 3 años que salí. Lista, ok. Sí. ¿Saliste en el 2015? Por ahí, órale. Si no, ya te llevo 15 años, ¿no?
Sí, ya llevo un rato. Estoy hablando con la Pareciera que no experiencia. parece que no estoy tan ruco, güey. Pareciera que no estoy Pareciera tan que ruco. no. Muy bien. Pero sí, ya tengo mis añitos, güey. Pues, Qué Víctor, triste. Oh, qué chido. no, los has vivido bien, se te ven bien. Y he tenido la oportunidad de conocer lugares, de conocer personas, de conocer situaciones. Digo, me he divertido mucho. Mucho. Perfecto, excelente. Y me quiero seguir divirtiendo, güey. No dice nota, va a ser así. Víctor, para finalizar, Dime. dinos o platícale a la audiencia dónde te puede encontrar si quisiera hacer alguna pregunta, si quisiera tener consulta. Vaya, danos tus datos. Pues mira, la forma más sencilla, yo estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, en muchas redes sociales, estoy hasta en LinkedIn. Estoy como Víctor Hugo García Camacho y me pueden encontrar como bichugmd@hotmail.com. Ese es mi correo electrónico. Mi consultorio lo tengo en la Colonia del Valle, ¿sí? Y también estoy en la comisión de box de la Ciudad de México, ahí por el Metro Velódromo, todos los días. Estoy ahí atendiendo a los boxeadores, a los peleadores. Ahí estoy también. Los fines de semana, digo, depende en dónde esté trabajando, porque a veces vas a un lado, vas al otro. Pero yo creo que por redes sociales, o si no, que me sigan, vean el programa. Está súper chido. Se van a Facebook, buscan La Pelota MX, buscan en Consulta con el Doctor del Guante Negro y pueden ver mis programas. Se van a divertir. Es una estupidez que estemos haciendo ese tipo de cosas, porque además está divertido el asunto, güey. Te pueden buscar cada 15 días. Sí, cada 15 días. Muy bien. Sí, no lo quise hacer cada semana, la verdad, porque ya de por sí estoy saturado de cosas, ¿no? Sí, va a estar más difícil. Sí, no, me hubiera encantado, pero digo, sí es, y luego estar buscando gente, buscar invitados, estar haciendo cosas, digo, está padre. Te voy a invitar un día que vengas al programa. Claro, con mucho gusto, gracias. ¿Vale? Para que te diviertas un rato, porque sí, abarcamos muchas cosas. El programa está dedicado a hablar de qué es lo que sucedió ese día, qué pasó en la historia, qué pasó en el rock and roll, qué tipo de música vamos a recomendar. Recomiendo un libro cada vez. Okay, siempre una interesante. recomendación de libros. Y luego entrevistamos a una persona, nos podemos hablar con él acerca de qué estás haciendo, qué dices, qué te gusta. ¿Te gusta tu chamba? ¿Por qué te gusta, güey? Digo... Sí, ¿no? sí, cosas importantes, vaya. Sí. Y pueden ser alguien que, digo, estuvo un super técnico en urgencias médicas, que es brother mío. Estuvo también un rockero, estuvo una psicóloga del deporte, estuvo una boxeadora profesional, así, ¿no? Próximamente va a estar una luchadora profesional, va a estar una campeona de fitness, y así vamos a estar invitando a gente, a boxeadores, a peleadores, a personas que puedan aportar algo, ¿no? Perfecto, entonces no se pierdan el programa, está, como ya se están dando cuenta, está padrísimo. Y pues vaya, sigan a Víctor Hugo, ya les dio sus redes. Y pues muchas gracias por estar aquí. Y por venir a platicar conmigo y por este proyecto tan chido que tienes. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien, pues amigos, los espero en la próxima emisión del podcast Glucosa 6 Salud y Fitness. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Glucosa 6, en la página de internet glucosa6.com, y si tienen alguna duda o comentario también al correo electrónico contacto@glucosa6.com. Sin más por el momento, me despido por esta emisión. Nos vemos, bye.